Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Una fecha clave en la historia argentina reciente y de las que más movilizan los sentires populares en los últimos años. Si quieren conocer qué se conmemora, cómo se desarrolló este proceso y quiénes son los actores fundamentales, los invitamos, junto con la profesora Yelén Villarreal, a quedarse hasta el final, con unos buenos mates, por supuesto. El 24 de marzo conmemoramos en Argentina el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, como recordatorio a la fecha en que se implantó el último golpe de Estado en nuestro país en 1976, llevado a cabo por las Fuerzas Conjuntas del Ejército, popularmente nombrada como Junta Militar, formada por el general Jorge Rafael Videla, comandante del Ejército, el almirante Emilio Eduardo Macera de la Marina y el brigadier Orlando Ramón Agosti de la Fuerza Aérea, quienes se repartieron un 33,3% del control de las distintas jurisdicciones e instituciones estatales. Así el país fue dividido en zonas y subzonas y áreas, coincidiendo con los comandos del cuerpo del ejército, lo que implicó la organización y división de la responsabilidad en la tarea represiva. Adoptando la forma política de dictadura, supuso una serie de cambios en distintos niveles y principalmente la búsqueda del orden a través de un atroz disciplinamiento, en un contexto de movilización social y política. Pero antes de continuar, vayamos a los antecedentes. Existía una progresiva ola de violencia que formaba parte de la política y desacreditaba la democracia desde hacía varios años. El 1 de julio de 1974, muere el presidente Juan Domingo Perón y lo sucede María Estela Martínez de Perón, Isabelita, quien era su vicepresidente y esposa. Una de sus primeras medidas fue promover un ajuste económico que no fue bien recibido por la sociedad. El 5 de febrero de 1975 se aprueba el Operativo Independencia en Tucumán, en el cual se dio inicio a la primera experiencia masiva y sistemática de violación de los derechos humanos, replicado luego a nivel nacional. El mismo miércoles 24 de marzo, la Junta tomó las siguientes medidas. Instaló el estado de sitio, consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción, removió los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, tanto a nivel nacional como provincial, suspendió la actividad de los partidos políticos, intervino los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias, prohibió el derecho a huelga, anuló las convenciones colectivas de trabajo, instaló la pena de muerte para delitos de orden público e impuso una férrea censura de prensa, entre otras tantas medidas negativas. En el ámbito cultural, la dictadura hizo estragos. Se estableció una inflexible censura sobre los artistas que intentaron levantar su voz. Las radios, el cine, la televisión, las editoriales y los teatros y cualquier otro ámbito donde el arte se expresara fueron controlados exhaustivamente para evitar críticas a la situación del país. Muchos artistas fueron detenidos y otros tantos tuvieron que exiliarse para salvar sus vidas. Aún así, algunas expresiones culturales siguieron floreciendo, propagándose de forma clandestina, lo que generaba un riesgo para quienes fueran parte. La sumatoria de represión y censura provocó la disolución de lazos sociales. La solidaridad fue destruida y se potenció la construcción del otro como alguien de quien desconfiar y temer. El contacto social fue regulado y controlado en todas las instituciones y ámbitos posibles. Si bien en nuestro país ya habíamos sufrido 6 golpes de Estado, este es distinguido por cómo han aplicado el terrorismo de Estado. Básicamente, este es el plan sistemático de desaparición de personas en donde los ciudadanos eran víctimas de secuestros, torturas y muertes en centros clandestinos de detención, ubicados en todo el país, y sus cuerpos nunca fueron entregados a las familias, privándolas de justicia y la posibilidad de hacer el duelo, sin contar las miles de personas encarceladas, exiliadas, perseguidas, viviendo prohibiciones, censuras y vigilancia. El terror se utilizó como disciplinamiento social y político de manera constante para generar parálisis en toda la sociedad. De esta forma ilegal, con los derechos, garantías y la Constitución misma suspendidos, quitándoles inclusive la dignidad humana a sus adversarios políticos, adueñándose de la vida de las víctimas, robando más de 500 de sus hijos e hijas. Ante estas crueldades nacieron acciones denunciantes de familiares,
como cartas, presentaciones de habeas corpus, entrevistas, recorridas por juzgados y comisarías, misas y manifestaciones públicas, buscando con vida a los detenidos desaparecidos. De estas acciones nacieron organismos de derechos humanos como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Al buscar a sus hijos, crean distintas estrategias para hacer visible y difundir el reclamo, como por ejemplo la ronda alrededor de la Pirámide de Mayo o la simbología creada por ellas, como los pañuelos blancos, que en un primer momento fueron los pañales de tela de sus hijos. La política económica de la dictadura implementó medidas sujetas a las ideas neoliberales que buscaban desarticular la matriz productiva vigente desde 1930, basada en la industria y el mercado interno con apoyo del Estado. Para esta tarea se le encargó el Ministerio de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que impulsó medidas para privilegiar el sector financiero y los intereses extranjeros. Se iniciaron campañas para desacreditar las empresas de producción nacional, anularon las restricciones que protegían la industria local, otorgaron la concesión de compañías de forma fraudulenta a empresarios que simpatizaran con el régimen y, ante cada intento de reclamo social, se hacía presente la represión del terrorismo de Estado. La férrea doctrina neoliberal era selectiva. El Estado absorbió las deudas de múltiples empresas privadas, generando un déficit que debió financiar en organismos internacionales como el FMI. El resultado fue un aumento de la deuda externa que creció de 8.000 millones a 43.000 millones de dólares en apenas 6 años. A nivel internacional, la dictadura argentina estuvo respaldada por Estados Unidos en el marco del Plan Cóndor, un programa represivo que buscaba eliminar las ideas opositoras al capitalismo liberal. Para esto, los gobiernos estadounidenses apoyaron la instauración de dictaduras en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia, ofreciendo entrenamiento, apoyo logístico, estratégico y financiero a los genocidas de toda Latinoamérica. Este vínculo no impidió que existan conflictos entre diferentes dictaduras. En 1978 hubo una enorme tensión entre Argentina y Chile por el Canal del Beagle. La mediación del Papa Juan Pablo II detuvo una probable guerra. En cambio, la guerra que no pudo evitarse fue la que enfrentó a Argentina e Inglaterra por la posesión de las Islas Malvinas. Este conflicto tuvo consecuencias trascendentales en toda la sociedad y política argentina, y será el tema que nos convocará en el próximo video del canal. Para finalizar este video, nos permitimos una reflexión sobre el enorme valor, no solo histórico, sino también simbólico que tiene este día. Desde los pañuelos blancos de las madres y abuelas que se han replicado en todo el mundo, hasta las proclamas de Son 30.000 de todas las organizaciones de derechos humanos, estas ideas han rechazado la violencia y han elegido el camino de la democracia para llegar a la justicia. La memoria de los pueblos es la que construye su identidad, y en este sentido se han desarrollado acciones para conocer la verdad de un proceso oscuro y nefasto y llevar justicia a todos los detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados. Y como se trata de un momento reciente, también existen diversas miradas que pueden generar debates enriquecedores que nos interpelen y nos ayuden a construir, siempre, una mejor y más sólida democracia. Ahora sí, nos despedimos y saludamos a todos y a todas, esperando que el video les sirva para empezar a conocer el tema. Nos reencontramos muy pronto en el próximo video.